Mari Mari Compuché, hola amigos. Comenzamos con la segunda clase del curso básico de platería mapuche y otras cosas más. Hoy día representaré una herramienta nueva que tengo no es digamos, un motor que usan los polleros, sino que este es un motor que se compra en cualquier ferretería y uno le adapta estas cosas para usar los pañetes, los que están acá, y este va acá y va atornillado acá, y esto le sale mucho más barato que comprarse uno para polleros. Ahora yo hoy día le pasaré digamos, en esta clase le pasaré que son 3 Chaguay traducido al castellano, aros, que serían estos 3. Este que está acá y este. Estos tienen un gran significado para el pueblo mapuche. Este que está acá es un aro que normalmente lo colocan en un rito que se llama Catar Pilún, romper orejas. Ahí hay varias versiones. Normalmente lo colocan cuando les llega su primera menarquia, o otras lo hacen antes. Este que está acá representa a una mujer soltera o sin nombre, que sea sin nombre, claro, porque esa palabra casado la conocieron por la llegada de los españoles, mujer con hombre. Y tenemos este segundo que representa a una mujer casada. En algunas comunidades dicen que también representa a una mujer con hijos, pero yo me quedo con una mujer que tiene hombre, o casada, como le dicen todos. Y comenzaremos ahora cortando el primer chahuete, que sería este que está acá, ¿ya? Y lo marcaremos acá. Tiene que estar ahí. Yo lo traigo preparado para avanzar rápido, porque el tiempo es poco. Ahí lo marcan, después lo perforan, o sea, digamos, lo puntean. No lo perforan, lo puntean. Toman el martillo y lo puntean. ¿Okay? Para poner la hoja de sierra dentro digamos, de los calados. Después usan el dren que está acá. El dren, el cual tiene una broca de 1 milímetro. Toman una tablita vieja, como esta, la colocan sobre la mesa y hacen andar el dren. Yo esto ya lo tengo perforado para levantar, como le dije. Le dije para levantar el trabajo. Ahí lo rompen, ya que está roto, está perforado. Toman la hoja de sierra y la colocan dentro del orificio. Ahí la tienen dentro del orificio. Ahí la tienen. Ahora hay que tener una vela o cera de miel. Y le pasan a la hoja de sierra, le pasan vela. Esto es para que la hoja de sierra se deslice con mayor facilidad. Disculpen. Y también al trabajar se calienta la hoja y eso se puede quebrar la hoja. Ahora comenzamos, como les dije anteriormente, en forma recta,
el marco y divisar el largo. Y seguir la línea que está trazada en el metal. Ahí va subiendo. Y llegamos a esta esquina donde usted tiene que hacer el leve movimiento, en esta esquina, que está ahí, hace un pequeño movimiento y dobla. Eso evita que le quede redonda la punta. Y sigue calando, el marco recto y larga la velada. Después llega de nuevo a la esquina y corta. Y corta ahí. Si hay algún defecto lo voy a arreglar con la misma hoja. Ahí. Después vamos a calar por fuera. Primero adentro y después fuera. Tienes que tensar bien la hoja y comenzamos por fuera ahora. Como les dije anteriormente, larga, recto y largo. Ahí, si te toca, la regla le pasa un poco más, y seguimos trabajando. Recto el marco y tratar que el trabajo sea aquí en la punta del calado que tiene la tabla, porque tiene mayor firmeza. Y corto, al largo, con confianza. Como le dije anteriormente, si no sigue la línea, después lo repara con el limón. Tiene que tener seguridad para hacer las cosas. Sin miedo, uno tiene que tener miedo porque le va a costar más. Y lo otro, de que no tiene, acuérdense que no tiene que ser continuamente. No le va a quedar muy feo el cortado. Siga con confianza. Siga con confianza. Si quiere de repente corta los pedazos para que no le molesten. Y seguimos calando un chaguay. Recuerden, recto hacia abajo y largo la vida. Sin miedo. Y hay que colocarle Nehuen también. Si no hay Nehuen, no hay fuerza. Entonces, lo digo.
se lo he apagado. Ya. Cosas que pasan. Ahora viene el limado. Viene el limado. Como le dije anteriormente, estos limados tienen que ser largos. Largo. Y ahí, si usted nota que hay un pequeño defecto, tiene un pequeño defecto, de ahí lo vamos arreglando. ¿Ya? Siempre hacia adelante el limado. Ya después que tenemos esto, limado, yo tengo un poco adelantado que lo limamos y empezamos a lijar. De aquí yo tengo limas, se lija de 1000, 2000, 2500. Vamos a pasarle primero la 1000. La 1000 en un solo sentido. En un solo sentido. En un solo sentido. Yo esto ya tengo algo adelantado. ¿Ya? Después le pasamos una 2000. Una 2000 que está le puse 2000, que es una más fina. Y también, siempre en un solo sentido lijado. En un solo sentido. Después de eso le pasamos la 2500, que está ahí, y lo bajamos en un solo sentido. Después de esto, la vamos a llevar al motor a pulirla. Y para eso hay unos tipos de pastas de pulir, que después se las voy a mostrar. Y tendríamos este que es el primer shawai. Como le dije yo, esto lo usan las mujeres solteras o las mujeres sin hombre. Eso está en la tradición mapuche, en la cultura mapuche. Yo pulí uno, que está acá, y este le voy a explicar cómo se colocan los ganchos. Estos ganchos, para que el chaguay quede bien puesto, ¿ok? Lo que tenemos que tener es un alicate de punta y lo tomamos en ese sentido y lo doblamos de esta forma, ¿ok? O felete, ¿no? Felete. Y ahí lo vamos colocando y acomodándolo. Vamos acomodando ahí que quede bien cilindrado. Y después hacemos lo mismo con el otro. Lo llevamos ahí y giramos y llega hasta ese lugar. Si no sé si lo ven bien, llega a ese lugar. Después lo tomamos de nuevo y lo volvimos hacia atrás para que quede. Estoy muy forzudo últimamente. Para que quede de esta forma. ¿Ok?
Ahí usted lo va acomodando bien. Lo acomodando bien. Toma un alicate, puede ser este o un plano, y lo va acomodando y que le quede bien hecho. Después vamos y tomamos un alambre, que está acá, es número 08, alpaca. Alpaca este que está acá. Lo toma y toma el alicate de punta de nuevo. Lo toma de la punta ahí, y también lo gira. Lo va girando. Que de esta forma, si usted quiere, lo vuelve y ahí le queda más cilindrado, más bonito. ¿Ok? Después lo abre, toma el chaguay, lo coloca ahí, de esta forma, ahí, y apretamos. Apretamos ahí. Después tomamos esto que se llama estruales y lo llevamos ahí. Y buscamos, digamos, el rayo que usted quiere darle, esta forma, ¿ok? Y lo gira. Lo toma y lo gira. Lo coloca bien acá, ahí, presiona y lo gira. Lo toma de esa forma y lo aprieta ahí donde usted quiere cortar. Toma el alicate. Esto no es necesario tener un cortante como otro. Como otro. Lo toma ahí. Lo toma. Ahí, lo lleva. Y lo toma bien ahí. Y lo corta. Muchos usan cortantes como este para cortarlo, pero yo lo hago así porque es más práctico y no me quedan puntas, porque aquí después nosotros tenemos que pasarle una lima a la punta donde cortamos para sacarle las rebarbas que tiene, porque te puede producir daño en el pilún oreja. Y ahí usted va tomando que no quede ninguna cosa que le vaya a raspar en la oreja. Bien, esta parte es súper delicada porque si le corta la oreja sangra mucho. Ya que lo tenemos listo, tomamos de nuevo el alicate de punta y dirigimos y tomamos una punta ahí. La tomamos y tiene que tener, digamos, la dirección de los cilindrados que hay acá. Y ahí toma y lo da vuelta. ¿Ok? Y ahí lo va acomodando. Después que le quede chueco, si usted ve, queda como medio chueco ahí, usted toma acá y mira en esa dirección y va enderezando el alambre. Después que ya tiene listo esto, ve que está así, toman de nuevo el troller, lo toman de nuevo, lo colocan, lo toman ahí y lo van cilindrando. Ahí lo van apretando, ¿ven? Lo van apretando hasta llegar, digamos, a que esta vueltecita se introduzca en lo que hemos hecho anteriormente. Y ahí usted tiene un chaguay. Después toma un pañito y lo limpia. Lo toma bien limpiado y ahí tendría ya el primer chaguay que estamos haciendo. Ahora vamos a continuar con el segundo calado, que va a ser el chaguay de mujer casada o con hombre, que sería este. ¿Ok? Ahora empezamos siempre
con el marco recto y largo el calado. Siempre en la esquina de la artillera. Siempre largo. Siempre largo. Echamos un poco de vela para que se deslice mejor la hoja de sierra y también enfriar la hoja. Ahora llegamos a la esquina aquí y como dije anteriormente, aquí unos cortes hacia abajo rápido y corte y dobla. En esta esquina lo mismo, hacia abajo unos par de continuar, ¿no? No se olviden siempre hacia abajo y corte el largo, marco recto, no se olviden de no hacer esto cortito porque le va a quedar picado le va a quedar picado el metal y le va a quedar muy feo. Después tendría mucho trabajo que sea limado. Como siempre hacia abajo, poco, giramos el chaguay. Lo mismo acá en la esquina, cortito, y después giramos y seguimos con el trabajo. Largo y recto el marco. Largo y recto. Ahí tiene. Primero debería haber calado lo de adentro. Soltamos la hoja, como les dije anteriormente, marcamos ahí, punteamos los dos lugares, es un clavo y perforamos con el taladro. Esta tablita que tengo acá es para que no se te pique la mesa o destruya la mesa que tienes. De ahí corto, rompes. ¿Ok? Los dos lados. Como yo ya la tengo listo, es para andar un poco más rápido. Y volvemos e introducimos la hoja en la perforación. Ahí, ¿lo ven? Tiene que introducir ahí. Apretamos, tensamos la hoja y le echamos vela. El que tiene cera de abeja es mucho mejor. Y continuamos con el trabajo calando la parte interior del chaguay. Llegamos a la esquina. Seguimos largo, con seguridad, con un buen nivel.
Ahí ya lo hicimos de nuevo. Largo, largo. De esquina, como le dije anteriormente. Subimos, dejamos el radio y giramos. Como le dije anteriormente, esto es para que quede en punto. Hacemos eso en el mismo lugar varias veces. Usamos la caladora para que no quede redonda. Ya ahí tenemos terminado el trabajo. Ya, ahora lo que hay que tomar es la lima. Es una lima de media caña con la cual usted tiene que usarla por dentro. Si fuera recta, digamos recta, nos quedaría bien el limado, lo quedaría con curva. Así que tiene que ser una lima media caña. De ahí hacia adelante usted va limando. Siempre hacia adelante. Limar. Ya. Ahora ustedes como ven aquí que es una pequeña deformación del corte. Entonces usamos la lima y limamos ese lugar para que quede en forma recta. Después que en forma recta. Ahí hacia adelante. Hasta que desaparezca digamos, la deformación que quedó del calado. Hacia adelante. Bueno, después que limamos, ya debería quedarlo, digamos, así el aro, el shawai. Shawai de mujer casada o mujer con hombre, ¿ok? Después tomamos las lijas. Esta es una lija de 1000, una de 2000, una de 2500. 1500, 2000 y 1000. Ahora entramos a lijar lo que calamos. Y ustedes siempre un solo sentido. Si usted llegara a decir a esto, le va a quedar rayado el shawai y se va a ver feo. Entonces, un solo sentido. Por los dos lados. Siempre en un solo sentido. Después que le bajo la lija de 1000, le vas a la de 2000. 2000 es mucho más fina que la de 1000. Y también, sí, en un solo sentido. En un solo sentido. Con fuerza, con neguán, hay que pasarlo. Por ambos lados. Yo ya lo tenía un poco lijado para avanzar más rápido. Después que le pasamos la 2000, le pasamos una que es más fina todavía, que es la 2500, mucho más fina. Y eso es para que tenga buen brillo el metal. Desaparezca la rayadura, todo eso que queda en el metal. En un solo sentido. Siempre en un solo sentido. Después que tiene, digamos, hecho limado y lijado el shawai,
recién se lleva al motor, que después en otra clase lo vamos a hacer. Y después de eso viene lo mismo que hicimos con el chaguay de la mujer soltera o sin nombre. Y recuerden, chaguay, aro en castellano. Y tomamos de nuevo el alicate y doblamos. Doblamos. Así debe quedar. ¿Okay? Lo voy a explicar bien en este. Suave acá dobla el alambre, los cilindros, digamos, en el fondo. Lo va cilindrando. Y después queda de esa forma. Toma, introduce de nuevo el alicate y gira el alicate hacia atrás. Y va a tener el cilindrado. Después que hacemos esto, tomamos el alambre y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Tomamos la punta, ahí lo tienen, giramos suave y lo va a quedar de esa forma. Tomamos el alicate, de nuevo lo introducimos ahí y devolvemos el alambre hacia atrás y lo va a quedar ese cilindrado, ¿ok? Y después lo introducimos acá, lo que cilindramos y introducimos el chaguay del alambre. Apretamos con esto, lo acomodamos y vamos apretando. Después tomamos de nuevo el tubalet y lo colocamos igual, ahí y buscamos donde lo quede mejor. Lo tomamos de esa forma, tomamos el alicate, cortamos, ¿ok? Como les dije anteriormente, tenemos que limar la punta donde vamos a doblar después el alambre, bien limado, para que no le haga daño en la oreja a la mujer que se lo vaya a colocar. Como les dije anteriormente, la oreja sangra mucho cuando se corta. Ya digo, siempre hacia adelante. Después tomamos el alicate de pinza y lo llevamos la punta hacia el alambre. De ahí doblamos hacia arriba en la misma dirección de la cilindrada del alambre. Y le va a quedar de esta forma, ¿ok? Después tomamos el tubalet, como les dije anteriormente, lo introducimos en el alambre y empezamos a achicar, a que llegue al lugar donde tiene que ser colocado el alambre después para colocarse el aro. Ahí ven que está muy, digamos, pasado, así que lo podéis introducir un poquito más. Y llegáis, ya estáis más cerca. Después lo tomas e introduce la punta en ese lugar. Y debería quedarte bailando el chaguay en el movimiento este. Y ahí usted tendría listo el chaguay. Lo que sería esto. Ahí tiene un par de chaguay de mujer casada con hombre. Ahí estaría. Siempre hay que tener un pañito de estos amarillos, andar trayendo limpio y lo limpia bien.
Y eso que quedaría así. Así. Como les dije anteriormente, después vamos a hablar de esto. ¿Ok? Ahora nosotros vamos a terminar la clase y este curso creado por el Centro Cultural Municipal de Hualpén. Por fase 2 lo encontrará en Hualpén Cultura y en el canal Centro Cultural Municipalidad de Hualpén. Los veremos en la próxima clase y les deseo un buen fin de semana a todos y a cuidarse.